cuando muera, ¿a dónde iré? Puede que nunca hayas hecho esa pregunta en voz alta. Puede que solo la hayas pensado muy rápido y luego la hayas apartado. Pero esa pregunta sigue ahí, silenciosa, persistente, profunda en el alma de cada ser humano. Y llegará un día en que todo ruido se apague, en que todos los roles que llevas sobre tus hombros queden atrás y te quedes a solas ante una verdad que no se puede evitar. Esta vida, hermosa y quebrada, gozosa y dolorosa, no es el capítulo final. Un día, cada latido se detendrá, cada aliento se cerrará y saldremos del tiempo para entrar en la eternidad. Entonces, lo que queda no es el éxito, no son las posesiones, no son los aplausos de la gente. Solo queda una pregunta sencilla, pesada y sagrada. ¿A dónde iré? Muchos intentan evitar esa pregunta. La llenan con trabajo, con ocupaciones, con distracciones interminables. Pero si estás escuchando en este momento, quizás sea porque algo dentro de ti ha empezado a escuchar, no porque te falte fe, sino porque anhelas la certeza y no el miedo. Anhelas la esperanza y no la confusión. Anhelas la verdad y no suposiciones frágiles. Y en su misericordia, Dios no deja a sus hijos adivinando. Él no quiere que vivas la fe en la incertidumbre sobre tu destino eterno. Por su palabra, Dios nos da señales, no para causar inquietud, sino para conducirnos a la paz, no para juzgar, sino para reconocer que la gracia está obrando en nuestra vida. Esas señales no están escondidas en lo misterioso, sino que están tejidas en la vida cotidiana, en cómo crees, en cómo regresas, en cómo amas y en cómo permaneces con Dios en medio de las pruebas. Por eso, por favor, no te apresures, no te compares con los demás. Escucha con un corazón sencillo, porque si realmente perteneces a Dios, esas señales aparecerán. Has aceptado a Jesucristo como Señor y como Salvador. La primera señal, y también el fundamento de todas las demás, no está en lo que haces, sino en aquel en quien pones toda tu confianza. Pertenecer a Dios no comienza con la perfección humana, sino con una relación viva con Jesucristo. No es solo saber acerca del Señor, no es solo guardar la fe por costumbre, no son rituales repetidos mecánicamente,
sino una elección interior muy profunda, hacer que Jesús sea el Señor de tu vida y el único Salvador tuyo. Aceptar a Jesús como Salvador significa que has dejado de intentar salvarte a ti mismo. Ya no pones tu esperanza en tus méritos, en tu moral personal, ni en si has hecho lo suficiente o no. Reconoces una verdad humilde pero liberadora. Necesito ser salvado. Y cuando aceptas a Jesús como Señor, no solo le pides que te perdone, sino que también le entregas el derecho de guiar tu vida. El Señor ya no es un invitado al que invitas cuando lo necesitas, sino el dueño de la casa interior. No es que solo lo busques en momentos de urgencia, sino que comienzas a preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Esta señal no se puede medir por emociones intensas o experiencias especiales. A menudo es muy silenciosa. La reconoces cuando regresas al Señor después de caer, en vez de huir. Acudes a la misericordia, en vez de justificarte. Anhelas vivir según el Evangelio, aunque sepas que aún eres débil. Aceptar a Jesús no significa que desde ahora nunca fracasarás, pero significa que, cuando fracasas, sabes a dónde volver. Hay una paz muy particular que acompaña a esta señal. No es paz porque la vida ya esté estable, sino paz porque ya no tienes que cargar tú solo con tu destino. Sabes que la salvación no está en tus manos. Tu futuro eterno no depende de tu estado de ánimo ni de tus logros, sino que está puesto en las manos de aquel que entregó su vida por ti. Si hoy en tu interior puedes decir, aunque muy bajito, aunque todavía temblando, que Jesús, no soy perfecto, pero confío en ti. No me salvo a mí mismo, te entrego mi vida. Entonces, esa misma palabra dicha es una señal muy real. No porque sea una palabra bonita, sino porque brota de un corazón que ha puesto su esperanza en el lugar correcto. Ahora, detente un momento. No pienses demasiado. No te juzgues a ti mismo. Solo quédate en silencio y dile al Señor, con tus propias palabras, o solo con una mirada interior: Señor, soy tuyo. Deja que esa palabra repose. No hace falta demostrar. No hace falta explicar. Porque si Jesús es verdaderamente el Señor de tu vida, entonces la salvación ya no es un signo de interrogación, sino un camino que Él va guiando cada día. Has sido purificado y transformado por el arrepentimiento.
Si realmente perteneces a Dios, entonces, después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, un movimiento silencioso, pero muy real, comenzará a suceder en tu vida. Tu corazón ya no permanece indiferente ante el pecado como antes. El arrepentimiento no es vivir en una culpa prolongada. Tampoco es reprocharte sin cesar. El arrepentimiento verdadero no te aleja de Dios, sino que te acerca más a Él. Muchos se equivocan pensando que si aún caen, si aún son débiles, eso significa que todavía no pertenecen a Dios. Pero en realidad, la diferencia no está en si todavía tienes pecado, sino en cómo reaccionas ante tu propio pecado. Un corazón que no pertenece a Dios busca ocultar, justificar o pactar con el pecado. En cambio, un corazón que le pertenece no puede estar en paz cuando está lejos de Él. Comienzas a sentir peso por cosas que antes considerabas normales. No porque te vuelvas perfecto, sino porque tu conciencia ha sido despertada. Arrepentirse es un cambio de dirección, no solo dar la espalda al pecado, sino volver todo tu ser hacia Dios. En la espiritualidad católica, el arrepentimiento nunca es un camino solitario. Siempre nos conduce a la misericordia. No huyes cuando caes. Regresas, quizá con lágrimas, quizá con vergüenza. Pero regresas. Y el lugar al que regresas no es la condena, sino la mirada llena de compasión del Padre. Justamente en ese arrepentimiento repetido, Dios te va transformando poco a poco, no con presión, no con miedo, sino con gracia. Te das cuenta de que ya no quieres pactar con el pecado. Quieres sacar a la luz los rincones oscuros. Anhelas vivir más libre, aunque sepas que aún debes luchar. Esta transformación no es ruidosa. A menudo es muy lenta, pero es perseverante. Tal vez otros no lo noten de inmediato, pero tú lo sabes, porque dentro de ti hay una llamada que no cesa. Vuelve. Y cada vez que respondes a esa llamada, aunque sea con un paso muy pequeño, estás entrando más profundamente en la relación con Dios. Arrepentirse no es una señal de que no perteneces al Señor. Al contrario, el arrepentimiento es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Ahora, detente un momento. No mires una lista de pecados. No te condenes a ti mismo. Solo dile al Señor una palabra muy sencilla. Señor, no quiero vivir lejos de ti. Ayúdame a volver.
deja que esa oración permanezca en tu corazón. No hace falta cambiarlo todo de inmediato. Solo hace falta mantener tu corazón vuelto hacia el Señor. Porque si estás arrepintiéndote, si aún anhelas ser purificado y transformado, eso no es señal de fracaso, sino señal de que perteneces a Dios. Eres guiado y sellado por el Espíritu Santo. Cuando una persona realmente pertenece a Dios, Dios no la deja caminar sola. Él no solo perdona desde fuera, ni solo enseña desde lejos, sino que pone su misma presencia dentro del corazón de esa persona. Ese es el misterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una idea abstracta, ni es solo una emoción pasajera durante la oración. Él es Dios vivo, actuando, presente en silencio en lo más profundo de tu alma. Una de las señales más claras de esa presencia es: comienzas a ser más sensible a lo que agrada a Dios y a lo que te aleja de Él. Cosas que antes no te inquietaban, ahora te duelen, no porque te vuelvas más débil, sino porque tu conciencia está siendo iluminada por el Espíritu. Sientes inquietud cuando te alejas del Señor y paz cuando vuelves a Él. Esa paz no siempre viene acompañada de emociones agradables, pero es profunda, silenciosa y firme. El Espíritu Santo no impone. Él habla con suavidad. Él recuerda, impulsa, advierte, consuela. No con truenos, sino con movimientos muy sutiles en el interior. Hay momentos en que no sabes cómo orar, pero dentro de ti se eleva un suspiro, una súplica incompleta. Hay momentos en que te sientes débil, pero eres sostenido para no rendirte. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo orando en ti, sosteniéndote cuando ya no tienes fuerzas. Cuando perteneces a Dios, el Espíritu Santo se convierte en un sello en tu vida. No es un sello para presumir, sino un sello que garantiza que eres de Él. Ese sello no te vuelve impecable de inmediato, pero comienza a dar fruto. Poco a poco, muy poco a poco, notas que sabes ser más paciente, más dulce, más dueño de ti mismo, más capaz de amar con verdad. Tal vez ese cambio no sea espectacular. Tal vez aún tengas muchas limitaciones, pero ya no eres el mismo que antes. El Espíritu Santo no te transforma con violencia. Te transforma con su presencia constante. Y esa misma presencia es una promesa silenciosa. Aquel que comenzó su obra en ti, la llevará fielmente a su cumplimiento. Ahora,
Detente un momento. No intentes sentir algo especial. No te fuerces a ver o oír. Solo di en tu interior: Espíritu Santo, si estás en mí, quédate y guíame. Quédate en ese silencio, porque si estás siendo guiado, recordado, consolado desde dentro, si aún sientes inquietud cuando te alejas y paz cuando vuelves, eso no es imaginación tuya. Es la señal de que estás siendo sellado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es sellado por Él? Es alguien a quien Dios no abandona. Amas a Dios y anhelas su voluntad más que la tuya. Una de las señales más profundas de que realmente perteneces a Dios no está en cuántas cosas grandes logras hacer para Él, sino en qué es lo que va convirtiéndose en el centro de tu corazón. Cuando una persona pertenece a Dios, el amor por Él ya no es solo un deber que cumplir, sino un vínculo interior, no siempre ardiente, no siempre claro, pero perseverante y verdadero. Ya no buscas a Dios solo por miedo al castigo, no solo por costumbre religiosa, sino porque en lo más profundo sabes que lejos de Él, tu alma no puede vivir en paz. Amar a Dios no significa que siempre sientas que Él está cerca. Habrá momentos de oración seca, días en que no sientes nada, tiempos en que te confundes ante su voluntad. Pero incluso entonces hay algo que no cambia. No quieres vivir sin Dios. Comienzas a anhelar lo que le agrada, aunque sepas que no siempre es fácil. Hay decisiones que tomas que ya no se basan solo en la conveniencia o el beneficio inmediato, sino en una pregunta silenciosa que resuena en tu interior. ¿Esto me acerca más al Señor? Puede que no siempre respondas bien. Puede que aún elijas mal. Pero el hecho mismo de hacerte esa pregunta ya es una señal muy real de amor. Cuando amas a Dios, comienzas a obedecerle, no por miedo, sino por gratitud. Recuerdas que fuiste amado primero, perdonado primero, esperado con paciencia primero. Y de ese recuerdo nace un deseo muy sencillo: alegrar al que te ha amado. Esta señal suele ser probada, no en cosas grandes, sino en momentos muy silenciosos, en decisiones que nadie ve, en cuando te contienes de una palabra que podría herir, en cuando eliges perdonar en vez de guardar rencor, en la fidelidad a la oración, incluso cuando ya no hay emociones que sostengan.
Amar a Dios tampoco significa que siempre entiendas su voluntad. Habrá momentos en que la voluntad de Dios vaya contra tus deseos, te confunda, incluso te duela. Pero si le perteneces, incluso en esa falta de comprensión, te quedas. Puedes quejarte, puedes llorar, puedes preguntar, pero no le das la espalda. Tu corazón sigue vuelto hacia Él. Quizá reconoces esta señal con más claridad. En los momentos más difíciles, cuando todo no sale como quieres, cuando la oración parece no ser escuchada, cuando el camino delante de ti es incierto, y aún así puedes susurrar una palabra muy sencilla: Señor, confío en ti, no porque seas fuerte, sino porque sabes que no tienes a dónde más ir. Ahora, detente un momento. No busques en ti un amor perfecto. No exijas grandes emociones. Solo pregúntate con sinceridad: ¿anhelo la voluntad de Dios más que la mía, aunque sea muy débil? Si en tu interior resuena un sí muy suave, muy frágil, pero verdadero, entonces debes saber que eso no es algo natural. Es la gracia obrando en ti. Dile al Señor en silencio: Señor, no siempre entiendo tus caminos, pero quiero caminar contigo. Moldea mi corazón según tu voluntad. Si ese amor está vivo en ti, aunque no sea completo, aunque aún esté mezclado con miedo y debilidad, entonces esa es una señal muy clara. Perteneces a Dios y tu corazón va aprendiendo poco a poco el lenguaje del cielo. Amas a los demás con el amor de Cristo. Cuando una persona realmente pertenece a Dios, su amor no se queda quieto dentro de ella. Se desborda, no siempre con fuerza, no siempre de manera perfecta, pero verdadero y cada vez más claro. Comienzas a mirar a las personas a tu alrededor con una mirada distinta. No solo como quienes te hacen sentir bien o como quienes te cansan, sino como almas. Almas creadas por Dios, almas que llevan heridas, miedos y el deseo de ser amadas, como tú mismo. Amar con el amor de Cristo. No es una emoción agradable, es una elección de perdonar cuando te hieren, una elección de ser paciente cuando te ponen a prueba, una elección de ser suave cuando tienes razones para endurecerte. Ya no te resulta tan fácil expulsar a otros de tu corazón.
no porque lo merezcan, sino porque recuerdas que tú también fuiste amado cuando no lo merecías. Esta señal se manifiesta con más claridad, no cuando otros te tratan bien, sino cuando te hacen daño, cuando te malinterpretan, cuando te traicionan, cuando te tratan injustamente. En esos momentos aún puedes enojarte, aún puede dolerte, aún puedes necesitar tiempo, pero ya no estás en paz con el rencor. Tu corazón no acepta quedarse en la amargura. Hay una llamada dentro de ti, muy suave, muy paciente, que te invita a un camino más difícil, el camino del perdón. No es olvidar el dolor, no es aceptar lo injusto, es no permitir que la oscuridad ocupe lugar en tu corazón. Amar con el amor de Cristo también te hace más sensible al dolor de los demás. No puedes ignorar la injusticia, no puedes ser indiferente ante los débiles. No puedes despreocuparte de quienes están quebrados. Puede que no sepas qué decir. Puede que no tengas soluciones. Pero tienes algo muy real, un corazón abierto. Comienzas a orar por los demás, no solo por quienes te son cercanos, sino también por quienes te incomodan. Estás dispuesto a escuchar, a quedarte, a compartir la carga, aunque solo sea con una presencia silenciosa. Este amor no viene de tus propias fuerzas. Si dependiera solo de ti, ya habrías renunciado hace mucho, pero porque perteneces a Dios, su amor fluye a través de ti. No siempre rebosa. A veces son solo pequeñas gotas, pero suficientes para que tu corazón no se seque. Jesús dijo que reconocerían a sus discípulos, no por palabras ni ritos, sino por el amor. No un amor perfecto, sino un amor que se atreve a salir de sí mismo. Ahora, detente un momento. Piensa en una persona a la que te resulta difícil amar. No te obligues a sentir algo bueno, solo llévala a la luz de Dios. Y susurra muy suavemente: Señor, yo no puedo amar como tú, pero dame amar con tu corazón. Si dentro de ti hay un deseo de amar así, aunque sea débil, aunque esté mezclado con miedo, aunque necesite mucha gracia, entonces esa es una señal muy clara, porque un amor así no pertenece a este mundo, pertenece a Dios. Y si ese amor está vivo en ti, entonces tu corazón está siendo moldeado para un lugar donde el amor nunca se apagará.
permaneces fiel en la prueba y no abandonas la fe. Una de las señales más claras de que una persona realmente pertenece a Dios no es que su vida no tenga sufrimiento, sino que su fe no se desvanece en el sufrimiento. Todos tenemos que atravesar pruebas. Todos tenemos etapas de oración seca. Todos tenemos momentos en que Dios parece guardar silencio. Pero cuando alguien le pertenece, aunque no entienda, aunque esté cansado, aunque el corazón esté lleno de preguntas, no le da la espalda. Puedes dudar, puedes quejarte, puedes sentirte tan débil que ya no tengas una oración completa. Pero te quedas. Sigues buscando al Señor, aunque sea con un susurro entrecortado, aunque sea con una mirada interior bañada en lágrimas. Hay momentos en que oras, no porque esperes ser sostenido por las emociones, sino solo porque sabes que no tienes a dónde más ir. Eso no es un fracaso de la fe, es la fe siendo purificada. Dios no mide tu fidelidad porque siempre te sientas fuerte, sino por si sigues aferrándote a Él. Cuando todo lo demás parece derrumbarse, en la prueba empiezas a comprender que la fe no es un sentimiento, sino un vínculo. No es una certeza inamovible, sino una decisión de quedarte, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Hay noches oscuras en que sientes que Dios está muy lejos. Pero si aún le abres el corazón, si aún dices, Señor, aunque no sepas qué más decir, entonces justamente en esa oscuridad tu fe está viva. Esa fidelidad no la produces tú. Si dependiera de tus fuerzas, ya te habrías rendido hace mucho. Pero porque perteneces a Dios, Él te sostiene incluso cuando sientes que ya no tienes fuerzas para sostenerte a Él. Puede que no veas resultados de inmediato. Puede que el dolor siga ahí. Puede que la respuesta aún no llegue. Pero cada vez que eliges no soltar, no alejarte, no dar la espalda, estás haciendo algo muy santo. Estás confiando en la oscuridad. Esta experiencia te vuelve más humilde, más suave con los demás y más profundo en tu relación con Dios. Porque empiezas a entender que la fe no es aferrarte con fuerza a Dios, sino dejar que Dios se aferre con fuerza a ti. Ahora, detente un momento. Piensa en una prueba que llevas en el corazón. No intentes explicarla. No busques una respuesta. Solo dile al Señor, Señor, no entiendo, pero me quedo.
no sueltes mi mano. Si en tu interior puedes decir esa oración, aunque sea débil, aunque sea entre lágrimas, aunque no haya emociones que te sostengan, entonces esa es una señal muy clara, porque quien no pertenece a Dios se irá cuando Él guarde silencio, pero quien le pertenece se quedará, incluso cuando no quede nada a lo que aferrarse, más que a Él mismo. Tu vida da frutos espirituales para gloria de Dios. Cuando una persona realmente pertenece a Dios, su vida ya no es un vacío, no porque haga cosas grandes, no porque destaque ante los demás, sino porque su vida comienza a dar fruto. El fruto espiritual no es ruidoso, no es ostentoso y tampoco se reconoce de inmediato. Crece lentamente en cosas muy pequeñas, muy normales, muy cotidianas. Empiezas a reaccionar de manera distinta ante situaciones habituales. Hablas con más cuidado. Sabes callar en el momento oportuno. Eliges la verdad incluso cuando nadie te ve, no porque tengas miedo al castigo, sino porque tu corazón ha sido tocado. El fruto espiritual no son obras para sumar puntos ante Dios. No es una manera de ganarte el cielo. Es el resultado natural de una vida unida a Cristo. Cuando permaneces en Él, lo bueno comienza a fluir de ti, sin forzar, sin calcular, sin buscar gloria para ti mismo. Sirves porque amas. Das porque has recibido. Sostienes a otros porque recuerdas que tú también fuiste débil, incluso los sufrimientos que has vivido ya no son sin sentido, se vuelven testimonio. No un testimonio perfecto, sino un testimonio verdadero. Otros pueden mirar tu vida y reconocer algo distinto, no una santidad impecable, sino sinceridad, humildad, paciencia en medio de las limitaciones. El fruto espiritual no te vuelve orgulloso. Al contrario, te hace más consciente de tu debilidad y de tu necesidad de la gracia. Sabes que sin Dios no puedes dar ningún fruto, y esa misma conciencia mantiene tu corazón en la humildad. Jesús dijo que el árbol bueno da fruto bueno, no de inmediato, no siempre abundante, pero con el tiempo. Si hoy, al mirar tu vida, puedes reconocer, aunque sea un pequeño cambio bueno, un poco más de amor, una fidelidad más profunda, una paciencia mayor que antes, por favor, no desprecies eso. Eso no es tu mérito.
Es Dios obrando. Ahora, detente un momento, mira tu vida, no con ojos de juicio, sino con gratitud. Y dile al Señor, Señor, si hay algo bueno en mí, es por ti. Haz que siempre permanezca en ti, para que mi vida dé fruto para gloria de tu nombre. Si tu vida está dando fruto, aunque sea silencioso, aunque sea lento, aunque no sea completo, esa es una señal muy clara. Perteneces a Dios y una vida unida a Él en la tierra no será olvidada en la eternidad. Descansar en la certeza. Ahora, después de haber escuchado todo esto, por favor, no te apresures a concluir sobre ti mismo. No te juzgues, no te compares. Tampoco busques en ti la perfección. Las señales que acabas de escuchar no han sido dadas para inquietarte, sino para darte paz. Si las reconoces en tu vida, aunque todavía sean tenues, aunque no sean completas, aunque estén mezcladas con muchas debilidades, entonces debes saber que eso no es tu mérito, sino la gracia obrando en silencio. Pertenecer a Dios no significa que nunca caerás, sino que cuando caes, sabes a dónde volver. Cuando perteneces a Cristo, la muerte ya no es algo que temer, sino un regreso. No un regreso a un juicio frío, sino a aquel que te amó antes de que tú pudieras amarlo. Ahora, deja todas tus preocupaciones. Respira despacio y en el silencio, dile al Señor, Señor, soy tuyo, pongo mi vida en tus manos. Quédate en esa paz, porque aquel que te ha llamado es fiel y Él te llevará hasta el final del camino de regreso a casa.